El pasado lunes 11 de junio, el alcalde del cantón, Manuel Espinosa, junto a los abogados de Yanirio González, procurador síndico del Cabildo, y Tito Coello, asesor jurídico, mediante rueda de prensa, se refirieron a las declaraciones realizadas por el empresario minero Baldor Bermeo y el abogado Wilman Armijos a través de un video que fue difundido en redes sociales, donde según los representantes del GAT municipal, todo lo que se manifestó en el video fueron falsedades con intención de engañar a la colectividad ponceña. Persona que funge como profesional del derecho, que ha representado al amigo de la causa, manifiesta que se ha presentado extemporáneamente. Pero, ¿qué hizo esta persona cuando se sentó en el puesto de síndico del municipio? Nada. Nos ha manifestado que en la sentencia en ninguna parte recoge lo dicho por la Asamblea Nacional, otra falsedad que se cae por su propio peso. Luego de la presentación de nuestra demanda, en la fecha 30 de junio del 2015, es que la Corte notifica, mediante providencia de fecha 17 de julio del 2015, notifica a 3 estamentos estatales, a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado. Y producto de nuestra demanda, cuando le corre traslado la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional, es que, mediante escrito presentado en fecha 21 de agosto del 2015, manifiesta: se ha planteado acción de control de constitucionalidad a un veto inexistente en el ordenamiento jurídico, cuya nulidad rige desde el momento mismo de su presentación, por extemporáneo y más aún ratificada esta nulidad el momento de la sanción de esta ley. Repetimos, esta contestación la hace la Asamblea Nacional. En la sentencia de la Corte Constitucional, en la página 33, la sentencia tiene 35 páginas, pero obviamente los abogados, un estudiante de Derecho, sabe que una sentencia se debe analizar en su integralidad, lo cual ha sido recogido por la Corte Constitucional en múltiples sentencias. La Corte dice lo siguiente: esta Corte, conforme la garantía constitucional activada, limita su actividad al control constitucional del texto normativo tal como fue expedido por el órgano legislativo, pues en razón de que el veto del presidente de la República fue extemporáneo, como reiteradamente lo ha certificado el referido organismo, dicho veto no ha causado efecto jurídico alguno respecto de la norma. Esto dice la Corte Constitucional en su sentencia de fecha 2 de mayo del 2018. Es decir, mienten, falsean la verdad estas dos personas en su video en redes sociales cuando dicen que la Corte no ha recogido el pronunciamiento de la Asamblea. Falso de falsedad absoluta, aquí está la prueba. Ante esta declaración, nuevamente el empresario minero, junto a su asesor legal, volvieron a presentarse en redes sociales para defender sus afirmaciones y decir lo que, según ellos, el GAT municipal ocultó a la ciudadanía. Nosotros dijimos que en esta sentencia no consta la parte que diga: mediante acta de sesión del 4 de septiembre del 96, el Congreso Nacional conoció informalmente el veto presidencial, ya que el mismo fue inexistente o ineficaz por extemporáneo. Por Dios, ¿en qué parte de la sentencia del análisis se dice? Se ha mencionado que en la página 33 se recoge todo lo que ha dicho la Asamblea. Falso, eso sí es falso. Que me digan en qué parte diga que se ha planteado una acción de control constitucional a un veto inexistente en el ordenamiento jurídico, que me digan dónde está. La página 33 se dijo, repito, porque es la misma sentencia la que yo tengo: esta Corte, conforme la garantía constitucional activada, limita su actividad al control constitucional del texto normativo, tal como fue expedido por el órgano legislativo, pues en razón de que el veto del presidente fue extemporáneo, como reiteradamente ha certificado el referido organismo. Dicho veto no ha causado efecto jurídico alguno respecto de la norma, sin que ello implique una contradicción con el principio constitucional de unidad territorial. Me voy a tomar la molestia de leer lo que dice toda la página 33. Dentro de este contexto se evidencia que los argumentos de los accionantes se refieren a la interpretación que puede darse de la mencionada ley si se toma en cuenta el contenido determinado en el veto presidencial, interpretación que a su vez ocasionaría una contradicción entre el artículo 2 objetado por el presidente y el artículo 3 del texto de la ley, ante lo cual los accionantes pretenden que esta Corte realice interpretaciones de carácter legal, en el sentido de atender posibles incongruencias entre varios artículos de la referida ley, esto es,
en observancia del veto y a su vez interpretar los artículos de la misma que argumentan serían incongruentes con el texto íntegro de la ley. Esta posible contradicción, como se evidencia, proviene de la interpretación de la propia ley, lo cual devendría en un tema de interpretación infraconstitucional que no compete ser resuelto, por esta Corte Constitucional. Eso también dice la página 33, ¿y por qué no se la leyó? En tal virtud, esta Corte Constitucional, dentro de la esfera de su competencia, respecto a una revisión de constitucionalidad de fondo, ha realizado un análisis del texto normativo impugnado sin que evidencie contradicción alguna con la Constitución, y concluye: es necesario insistir en que aquello corresponde a temas de interpretación de naturaleza infraconstitucional que no corresponde ser analizados por la Corte Constitucional. Es decir, la Corte se declara incompetente para hacer un análisis de fondo y tampoco hace un análisis de forma, porque esta acción no fue planteada, como dice el artículo 78 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto dice la Corte en la página 30, que también debió haberse leído. Dice: en consecuencia, se verifica que no procede el análisis constitucional de forma, por la forma. Es decir, la Corte no hizo un análisis ni por la forma ni por el fondo. Por eso es que en la decisión se dice simple y llanamente, artículo 1, negar la demanda de acción pública de inconstitucionalidad presentada. Eso es todo. Por eso se la niega. Cuando en la sentencia, mis estimados conciudadanos, amigos de la prensa, cuando se diga negar la demanda de acción pública de inconstitucionalidad presentada, por cuanto ha sido planteada ante un veto inexistente en el ordenamiento jurídico del país, ahí es otra cosa. Ahí sí deberíamos celebrar, pero eso es lo que no se dice. Según el abogado Armijos, en la demanda presentada por el Cabildo se perdió tiempo y dinero para que la Corte Constitucional diga que es otro organismo estatal la que debe decir lo que ya reposa en documentación en aquel tiempo, es decir, que el veto presidencial ya fue declarado inconstitucional porque el Congreso Nacional de ese entonces nunca lo definió. Esto data desde cuando se creó el mismo cantón en la sesión realizada por la Asamblea, el Congreso Nacional, del 4 de septiembre de 1996, donde consta como punto en el orden del día conocimiento y resolución sobre la objeción parcial del señor presidente constitucional arquitecto Sisto Durán Ballén. Cuando se registra la votación, el presidente dispone: ¿cuántos votos válidos, señor secretario? 21 votos, señor presidente. Señor presidente, por lo tanto, no hay mayoría para aprobar la moción presentada por el diputado Miguel López. Queda pendiente el tema. Es decir, el veto nunca fue tratado de manera formal, nunca se resolvió, porque al final de la sesión el presidente dice: bien, señores legisladores, lamento que no haya quórum. En todo caso, el día de mañana pondremos en primer punto del orden del día y se seguirá en la palabra el diputado Cuesta. Es decir, ese mañana nunca llegó. Por eso el veto desde el 2006 es inexistente. Eso es historia. O sea, de un plumazo se quiere decir que aquí nadie hizo nada y que todo se lo ha hecho últimamente y que el gran descubrimiento es de que el veto ha sido inexistente. Gran noticia cuando, insisto, ya lo sabíamos, cuando el Congreso Nacional el 4 de septiembre del 96 se quedó sin quórum. Aquí está el acta. ¿O es que esos documentos no han logrado sacar del Congreso Nacional? Además, señaló que en el momento que estuvo al frente de la Procuraduría Síndica, en la administración del ingeniero Patricio Sánchez, realizaron múltiples gestiones junto a los concejales para defender los límites territoriales de Camilo Ponce Enríquez y cuya documentación reposa en las oficinas del Cabildo de este cantón. Que me sorprende que se diga que no se han encontrado archivos ni registros en el municipio. Eso sí es falso. Eso sí es una mentira. Los archivos hayan quedado. Yo no sé si en el proceso constitucional o en este trámite se impugnó los informes de del CONALÍ con un escrito que provenía de la
ex-CELIR, actual CONALI, del 5 de junio del 2006, cuando el presidente de la CELIR, el doctor Pedro Cornejo Calderón, le dirige al secretario general del Congreso Nacional una respuesta a un pedido en donde dice, según la base legal referida, es decir, la ley de creación de Camilo Ponce Enríquez, está constituido por la jurisdicción de la cabecera cantonal de igual nombre y la parroquia rural El Carmen de Pijilí. Eso dijo la CELIR. Yo no sé si estas herramientas se utilizaron, si esos insumos se utilizaron para defender Camilo Ponce Enríquez. El profesional reconoció que recibió la notificación en su correo electrónico por parte de la Corte Constitucional, pero no era deber de él comunicar a la ciudadanía y se pregunta por qué las autoridades actuales esperaron a que el empresario minero aparezca junto a su persona en redes sociales, anunciando la decisión de esta cartera de Estado para recién informar a los ponceños de lo que hizo el Cabildo. Se notificó a nuestros correos el 14 de mayo del 2018 a las 16:50, es verdad. Pero yo pregunto, ¿era obligación nuestra informarle al pueblo? ¿De quién era la obligación? ¿De los accionantes o del amigo de la causa? Cuando el amigo de la causa, ante ese silencio, interviene públicamente, recién salen los cuestionamientos. ¿Por qué se nos cuestiona? Yo creo que no se nos debe cuestionar, sino que al pueblo se le debe decir la verdad. Por su parte, Baldor Bermeo dijo que a pesar de las diferencias políticas que tuvo con el prefecto de la SUAI, se acercó para dialogar y buscar de una manera conjunta la defensa de los límites territoriales del cantón y no permitir que se pretenda reducir el suelo de Camilo Ponce Enríquez. Ya lo hice. Ya lo hice. Sí, señor, ya lo hice. Vuelvo y repito, los señores, tanto jurídicos como el prefecto, me manifestaron. También he hablado con el alcalde de Santa Isabel, he hablado con el alcalde de Pucará, que él conversa muchísimo también con el alcalde de aquí de Ponce Enríquez, como lo único que no he podido reunirme todavía es con el alcalde de Cuenca, pero sin embargo la posición de todos ellos es de que si es que la población decide estar en Ponce Enríquez, no pueden hacer absolutamente nada. Ellos lo manifiestan así y es la verdad. Es decir, usted ya se está moviendo estratégicamente. Es que así toca. Aquí a los enemigos hay que hacer los amigos, lo importante es defender un territorio. Aquí no estoy defendiendo un terreno mío propio, no estoy defendiendo una mina mía, estoy defendiendo un terreno que corresponde y pertenece por herencia a nuestros hijos, a nuestros herederos, a nuestros bisnietos y a los que vengan por delante. Porque el Cantón Camilo Ponce Enríquez nos ha visto nacer, crecer y quiero que sea así para mis futuros herederos o los que vengan más atrás después de que yo ya no esté. Finalizó muy enfático, manifestando que llegará hasta las últimas consecuencias para impedir que se pretenda quitar tierra ponceña, ni permitirá que se lo tilde de politiquero que busca beneficios personales.